Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy vamos a abrir la semana con un tema económico, no solamente. Seguramente usted habrá recibido alguna carta del banco en la que le dicen y le explican que a partir de cierta fecha usted va a tener una tasa más alta, tal vez en su cuenta de ahorros, así como en el préstamo que tendrá con el banco. Vamos a conversar acerca de esto, por qué se produce, a manera de qué sale esto y qué pasa con las personas que están pues con un préstamo en los bancos. De igual manera vamos a hablar acerca del grado de inversión, de la forma en cómo cree la Asociación Bancaria de Panamá que se va a comportar la economía para el siguiente semestre del año. Para ello nos va a ayudar con el tema don Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá. Bienvenido. Gracias, Adelita. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Ustedes han dado noticias acerca del tema, pero también los usuarios, los clientes de los bancos, hemos recibido notas de nuestro ejecutivo diciendo, mire, a partir de tal fecha, usted, si tiene una cuenta de ahorro, va a recibir tanto interés, pero también se refleja un alza en las hipotecas, préstamos bancarios, de personales, comerciales. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en Panamá aún se está ajustando el sistema a lo que fue el aumento de tasas de interés más intenso, más fuerte y más rápido que ha habido en por lo menos los últimos 50 años. Ese aumento que fue decretando paulatinamente la Reserva Federal de los Estados Unidos no tiene un efecto inmediato en el sistema bancario, ni en el de Panamá ni en Estados Unidos, sino que se va absorbiendo dentro de los depósitos primero, dentro de los créditos luego, y aquí todavía estamos sintiendo el efecto de ese ajuste de tasas tan importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso hace encarecer el costo de fondos para todo el sistema, tanto para los que dan sus fondos al sistema, como lo dijiste, los ahorristas, como los que piden prestado de ese fondo. Entonces aquí en Panamá siempre hay un periodo de atraso que se calcula entre 12 meses a 18 meses en absorber el efecto de esas... Entre 12 a 18 Entre 12 meses. a 18 meses para que el sistema entero se ajuste. Yo quiero entender eso un poquito, esa tardanza. Por ejemplo, si en Estados Unidos, me imagino que se basa en la Fed. Sí, claro. Claro. Si en Estados Unidos se anuncia un alza, como ha habido a lo largo de estos 2 años para acá, por lo menos, hemos tenido alzas en la tasa de interés continuas, ¿no? Pero entonces, si se alzó a 4, parto un ejemplo, y como dice usted que tenemos un delay, nosotros ese delay lo usamos lo ajustamos a ese anuncio, porque como va en aumento, ¿cómo se hace ese cálculo? Bien, interesantísima la pregunta y un poquito técnico contestar. Me imagino. Es importante entender que lo que dicta la tasa, la Reserva Federal, no es una tasa obligatoria, sino que es una tasa guía, es una tasa de referencia que sobre todo impacta a los saldos que deben mantener los bancos que son miembros de la Reserva Federal en depósito para garantizar cierto nivel de liquidez. ¿Ok? De ahí a que eso se convierta en tasas que se le pagan al cliente en sus depósitos a plazo fijo, principalmente es donde más se siente, eso demora. ¿Por qué demora? Porque demora que los plazos fijos que ya estaban pactados se venzan, se renueven y vayan asumiendo las nuevas tasas. Eso ocurre incluso en los Estados Unidos, es decir, el efecto no es inmediato, es un efecto que se va sintiendo a medida que de la reserva pasa a los bancos más grandes, de los bancos más grandes pasa a los bancos más chiquitos y por supuesto que nosotros como un sistema dolarizado, pero que no somos miembros de la reserva, es decir, los bancos panameños no son miembros del sistema de la reserva, sino que reciben el aumento de costos ¿cómo? Por varias rutas. Una es como efecto de la competencia. Los bancos en Estados Unidos, digamos, comienzan a ofrecer tasas de depósito más altas y algún panameño o algún extranjero que tiene su dinero depositado en Panamá puede tener la inclinación a llevarse su dinero hacia afuera. Entonces, para contrarrestar esa competencia o para hacerle frente a esa competencia por los fondos, los bancos panameños van también aumentando sus tasas.
también se ve el efecto en los préstamos que piden los bancos. O sea, los bancos también se financian en parte, en un 25, un 20% aproximadamente en promedio. Los bancos panameños usan líneas de crédito, bonos, que emiten en los mercados más desarrollados como Estados Unidos. Y a medida que esas tasas van subiendo para ese tipo de fondeo, se va transmitiendo acá a los depósitos y luego pasa a los créditos. Entiendo. Dice usted que van 2 alzas. No, ¿cuántas van? fueron muchas más. De hecho, el proceso de aumentar las tasas inició a finales del año 2022 o 21 en realidad. Comenzó y fue muy rápido a lo largo de 2022 y 2023. Subió rapidísimo, fueron mucho más de 2 tasas. Pasó de 0, acuérdate. Recuerda que las tasas de reserva, las tasas de referencia pasaron de 0 y están en 5.25 y han ido aumentando aproximadamente en aumentos en intervalos de 0.25 y 0.50%. Es decir, ha sido una escalera de aumentos muy vertiginosa. Ahora, ¿qué pasa con los clientes que no tienen esa capacidad de pago de subir? Porque se hizo un ajuste. Entendemos la situación del banco, pero pasamos ahora a la otra cara. El cliente que tenía un préstamo y que tenía el dinero para pagar el préstamo más o menos presupuestado y que no puede hacer frente a esa tasa de interés porque representa 300, 400 dólares más de lo que gana o de lo que tenía presupuestado. ¿Qué hacen? Mira, los bancos tienen muy de cerca la relación con los clientes y entienden bastante bien cuál es la elasticidad que hay y en qué momento se puede ir aumentando las tasas. Y de hecho muchas veces absorben el aumento de tasas en la tasa que pagan. Muchas veces absorben un costo más alto con tal de no transmitir el 100% del impacto de las tasas al cliente, de las tasas en los créditos. Y eso es perfectamente visible en Panamá. Para que tengas una idea, la tasa de hipoteca de Panamá, la tasa promedio que reportan todos los bancos que están cobrando a sus clientes en hipoteca, por ejemplo, se ha mantenido relativamente estable. Ha pasado, si no me equivoco, de 5.5 a 6%. Es decir, solamente ha aumentado 0,5% cuando las tasas de referencia de la Reserva Federal se han ido de 0 a 5.25. O sea, mucho de ese aumento de costos, de fondos, ha sido absorbido por el sistema bancario sin traspasárselo al cliente. ¿Y le van a traspasar ese aumento de la tasa de interés a las hipotecas, por ejemplo? No creo que al 100% precisamente en atención a lo que tú misma mencionas. Entonces, que hay cierta inestabilidad. Entonces, muchas veces los bancos absorben una gran parte de ese costo y quizás el impacto se ve en más tiempo para no hacer aumentos tan acelerados. ¿Ves? Voy a hacer la pausa, don Carlos. Vamos a regresar con este tema interesante y más. Estoy segura que le afecta. No se vaya. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. A ver, don Carlos, yo entiendo que hay un efecto dominó, ¿no? O sea, suben las tasas, que primero pues, muchas personas... Algunos estudiados en el tema me han dicho que aquí se comportan así los bancos porque no existe una Fed en Panamá que controle eso. ¿Debería de existir una similar a la Fed en Panamá? Mira, es un debate que tiene mucho tiempo y la mayoría de las personas que están involucradas con el sistema bancario son totalmente contrarias a que en Panamá exista un banco central. En Panamá no hemos tenido banco central desde la independencia, desde la creación de nuestro país, desde el inicio. Y eso ha sido de que tiene sus pros y tiene sus contras, claro. Pero en general el balance ha sido extremadamente positivo. Es una de las razones, por ejemplo, por la cual en Panamá tenemos una inflación que es envidia del resto del mundo. 1 punto algo. ¿Por qué? Porque no tienes la tentación de los gobiernos, que han podido tenerlas muchas veces, de ir a imprimir dinero. Aquí imprimen moneditas que que da gusto. Pero no es lo mismo, imprimir moneda que imprimir billetes. Y si no, mira tú cómo han pasado, qué le ha pasado a muchos de los países de América Central. Incluso es parte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Por qué hay tanta inflación? Porque se pasó a la medida extraordinaria, pero ya no tan extraordinaria,
de imprimir dinero sin respaldo en deuda, es decir, más allá de la capacidad de endeudamiento del... Podría ser un poco más considerado con los clientes y tal vez más fair play si el cliente pudiera hacer una hipoteca con tasa fija y los bancos no tienen ese tipo de tasa. O sea, ¿qué pasa? Visto desde el punto de vista del cliente es que uno está al vaivén de lo que pueda ocurrir también en otros países y tiene un presupuesto limitado. En Panamá tenemos ingresos mucho más limitados que tal vez alguien en Estados Unidos con cargos más pudientes y un ingreso un poco más elevado. Entonces, el cliente se siente vulnerado porque si el banco sube la tasa, bien, pero para bajarla se tarda mucho, dirá. También las bajan, Entonces, como te lo he traído aquí varias veces. ¿Pero por qué no hay forma de hacer tasas fijas? Precisamente porque nuestro fondeo no depende de un banco central que tenga la capacidad de setear tasas de interés. ¿Ves? El costo de fondo de Panamá depende mucho de lo que hagan los particulares aquí en Panamá sobre si depositan su dinero en Panamá o afuera, pero depende mucho de lo que pasa en los Estados Unidos. Por eso es que no podemos tener una tasa de crédito fija cuando la tasa sobre los depósitos es altamente variable. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo, el día de mañana, si no nos conviene lo que nos ofrecen los bancos en la plaza panameña, a lo mejor te llevas tu plazo fijo a Miami. Uno busca la oferta, la mejor oferta. Si en todas partes eso ocurre. Así es. Esa es una de las desventajas, quién sabe, de no tener una banca central, pero las ventajas de no tenerlo son abrumadoramente mucho más grandes y así lo ha demostrado la historia de Panamá, que no en vano, Panamá ha llegado a tener uno de los estándares de vida más elevados de América entera. Y tiene mucho que ver con la estabilidad monetaria. ¿Las tasas de interés en la tarjeta de crédito también subieron? Se han mantenido muy estables también. ¿Pero van a subir con esta alza de interés? Es que, hay que entender algo. Ya las tasas de interés de referencia han dejado de subir. Las de referencia de Estados Unidos dejaron de subir. Están en una meseta. No, pero aquí nos acaban de subir. Aquí todavía no se acaban de sentir el impacto. Pero yo pensaría que las tasas de las tarjetas de crédito se van a mantener relativamente estables como se han mantenido ya. Acuérdate que ellas son naturalmente mucho más altas que las demás. Hay cosas muy importantes y sensitivas mira, en realidad Panamá ahorita no está creciendo lo que se suponía iba a crecer. Entonces, también esa situación está afectando un poco. Sí. Tenemos un alza en los préstamos, pega en el bolsillo. Digamos que una persona tiene un préstamo de carro y la hipoteca, ya con esos dos se le dobla lo que tiene que pagar al banco. Entonces, me pregunto cómo el banco hace ese discernimiento de cuánto es lo que puede subir en la hipoteca o cuánto acumula a otros préstamos. Mira, los banqueros no actúan en el vacío, siempre lo hemos dicho. Los banqueros son quizás las entidades que más conocen la capacidad económica y financiera de su cartera de clientes y están en un permanente, no te digo que van a estar en contacto con el 100% de sus clientes, pero estudian muy bien los movimientos de las carteras, cómo suben, cómo bajan, cómo se aprietan, cómo se hacen más holgadas. Entonces, y también están muy a tono con lo que está pasando en la economía. Entonces, el estudio sobre lo que se llama la flexibilidad o la elasticidad de las tasas, cuánto se puede hacer, en qué momento, qué tan rápido o qué tan lento, todo eso es parte de la ecuación que tienen los bancos siempre, y siempre para poderle tener el pulso a sus carteras, ¿no? Don Carlos, a mí me llama la atención también que varios bancos de la plaza han sido calificados a la baja por las calificadoras. Eso, para quien tiene la plata en ese banco o en los bancos que han rebajado la calificación, ¿qué implica? Probablemente hay que ponerlo en el contexto de que es lo normal. ¿Qué? Que cuando un país sufre una disminución en su calificación de riesgo, lo normal es que las instituciones bancarias que operan, incluso bancarias o de aseguradoras o de mucho tipo, no tengan una calificación de riesgo más alta que el soberano. Pero han tenido buena calificación y ahora han bajado. Hay otras, sí, pero cuando hay una calificación de riesgo del soberano, como en el caso de Panamá, que el caso de una de las calificadoras rebajó,
eso casi que en automático se refleja a los En los bancos que bancos. están Bueno, ahí. ¿cuál es el No es riesgo? por culpa de los bancos, No. es culpa del Estado. Ahora, Ok. siguen siendo calificaciones muy buenas y de hecho hay que ponerlo en el contexto. O sea, el hecho de que no tengamos una calificación de calidad de riesgo de inversión para el Estado tiene muchas consecuencias negativas para el Estado, sí. Pero recordemos que por 100 años antes de que tuviéramos calificación de riesgo, no teníamos calificación de grado de Sí, inversión. pero, Entonces, pero tampoco podemos claro, conformarnos con esa mentalidad. claro, no, Ya la definitivamente, tuvimos, tenemos que definitivamente. asegurarnos de contestar. Por supuesto, lo por que supuesto. quiero Pero yo tener- no leería mucho más allá de simplemente entender que los bancos usualmente, y digo, no es al 100% ni Sí. es una regla que está escrita en piedra, pero lo normal es que ninguna institución dentro del país tenga una calificación por encima del emisor soberano. Yo entiendo, pero ¿implica un riesgo para el que tiene su plata ahí? En Esa es la absoluto, pregunta. en absoluto no, porque son bancos muy bien manejados, con muy buenos estándares de liquidez y de solvencia. No hay absolutamente nada que temer ahora mismo, sobre todo que esta pérdida que nos ha hecho Fitch no es que Panamá ha perdido No, la pero calificación bueno, de eso ya riesgo. impactó, sin duda. Impacta. Voy claro a que hacer- impacta. voy a En hacer- costos, impacta en Ah, costos. ok, bueno, en lo principal. Vamos a hacer la pausa y al regresar vamos a hablar acerca de la designación del señor Felipe Chapman en economía y lo que esperan los bancos para lo que resta del año. Una pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Hablamos de banca, hablamos acerca del crecimiento de la cartera crediticia y de la designación del señor Felipe Chapman en el Ministerio de Economía y Finanzas. Me gustaría, bueno, obviamente me va a decir, tomamos con muy bien la designación del señor Chapman, no espero otras palabras, pero sí, pero es lo que bueno, te puedo decir. pero la pregunta va dirigida a ¿cuál es el impacto internacional de haber designado al señor Chapman ahí? Bueno, ya los mercados lo dijeron. Ya apenas se supo de la designación de Felipe Chapman el jueves pasado, inmediatamente los mercados comenzaron a reaccionar positivamente, Sí. elevando el valor de la deuda panameña, es decir, reduciendo lo que se espera recibir a cambio de prestar a Panamá, Pero bajándole la entonces, tasa de interés. si eso ocurrió así, ¿eso fue una recuperación de una caída que hubo por la salida de la mina o es que se revaloró el bono? No entendí. Lo que está pasando es que los mercados dicen, con la designación de Felipe Chapman, se considera que el nivel de riesgo del Estado panameño como deudor ha disminuido un poco. Se achica. Ha sido bien recibida. Es una señal. Ok. Es una señal. Siempre hemos dicho, ¿qué necesitamos hacer para salir de las listas Grises. de las listas grises no, para recuperar, para no perder la calificación Del grado de inversión. Lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza. Eso ¿De quién? eso es lo que él ha dicho. Recuperar la confianza de quién? De los mercados. De los mercados que Todos. le prestan a Panamá. Claro. Y eso se inicia haciendo con señas, con señales. El presidente electo ha mandado una señal muy poderosa sobre es una declaración de intenciones muy fuerte. señor. De que las finanzas públicas se van a ordenar. Y esa señal la ha hecho a través de ¿qué? De designar a un ministro que es uno de los economistas más reconocidos del país. Y además muy además, analítico. Un señor que habla de datos. Analítico y que vienen de una firma que es considerada la firma de economistas más prestigiosa del país, Sí. que ha acompañado a muchos gobiernos. Eso tiene un súper buen renombre, pero al final de eso, él va a tener que jugar mucho con la capacidad de pago del país. Por supuesto. Y ahí va a tener que ser muy audaz en la parte de recolección de impuestos, Así porque es. no nos está yendo muy bien en ese sentido. O sea, si no tenemos eso, no vamos a poder dar Bueno, ninguna señal. Hablemos de señales. La primera es designar un buen ministro. La segunda, ¿cuál va a ser? Comenzar Comenzar a ejecutar esas señales a través de un buen presupuesto, una ejecución presupuestaria que priorice el buen gasto, reduzca el gasto excesivo, el despilfarro, por supuesto, que ataque frontalmente los problemas de evasión que el propio
ministro y el No, y actual el de la y el DGI que lo se, dice. y que se acaba de designar ha dicho que en Panamá hay niveles de evasión que hay que controlar. ¿Qué panorama vislumbran los bancos para para los próximos meses? ¿Cómo ven el año ustedes? Este es un año de transición. Todos los años de transición, cuando hay política, son años donde el crecimiento económico se entra en una etapa de cautela, las inversiones entran en cautela. Pero ya saben estamos quién ganó saliendo. y todo, Sí, o sea. pero aún no hay ejecución. Aún estamos en señas, estamos dando señales. Cuando entre en funciones el nuevo gobierno, le tocará entonces comenzar a ejecutar. Esa ejecución es la que va a seguir mandando señales. Usted habla cuando tengamos el número del próximo presupuesto. El número y la ejecución presupuestaria que se Claro, cumpla con que la se ley cumpla. como Dios manda. Entonces, el año de transición político siempre es un año en donde la economía se entra como una especie de cautela. Los inversionistas dicen, vamos a esperar para ver qué pasa. ¿Todavía van a esperar Sí, 6 sí, meses, claro. por ejemplo, para ver qué pasa? Por supuesto, ¿Y qué eso es lo quieren normal. que pase? Que comience la ejecución del gobierno y ver y medir y monitorear cómo va esa ejecución. Si esa ejecución realmente va encaminada a componer los problemas del seguro social, del déficit, Claro, los las finanzas estructurales públicas, que tenemos. el tema del agua. O sea, Claro. hay problemas muy grandes que van a requerir un consenso y una coalición muy grande de política. Ustedes también están un poco detenidos en los préstamos bancarios que están teniendo. Mira, en realidad no, el ritmo de crecimiento de las carteras sigue andando. Acuérdate que Pero al mismo ritmo, digamos, que en un año normal. tienen estamos muy bien. 5% de Hay demanda. Recuerda que a pesar de todo lo que pasó el año pasado, a pesar de que estamos en un año de transición, Panamá creció 7.3% el año pasado. ¿Ok? Ese es un crecimiento alto. Sí. Este año se estima que vamos a crecer 2.5. Creo que es lo que le escuché esta mañana al mismo Felipe Chapman y a algunos otros analistas. Eso no es que es un mal crecimiento, es mucho más lento que de lo que veníamos acostumbrados. Pero es crecimiento. Pero ese crecimiento implica un aumento en la demanda del crédito y los bancos están ahí prestando, claro que sí. A mí me pasó tocar un tema con el interés de las tasas, señor Sí. Carlos, y es precisamente el impacto que tienen estas alzas a la hora de la compra de un bien, de inmueble, Claro. por ejemplo, porque nadie quiere pagar una tasa más alta. Claro. Eso reprime mucho la venta de inmuebles. Sí, afecta. Si la persona que está considerando comprar una casa, aunque no tenga idea de cuáles son las tasas, él va a ajustar el precio de lo que puede comprar, lo va a ajustar a su capacidad de pago con ahorros propios. O no va a comprar. O a la letra que el banco le va a exigir para financiar esa compra. Entonces, una persona Eso no que puede tiene causar. un límite, valga la redundancia, limitado, probablemente en vez de comprarse una casa que le va a costar $850 de letra mensual, de repente se ajuste a una que cuesta 770, porque eso es lo que le da el ingreso. Entonces eso impacta al precio de las casas que ¿No se venden. temen Claro. que eso ralentice la venta de inmuebles? Temor no sería la palabra, simplemente estamos al tanto de que eso es un efecto que puede pasar y está totalmente fuera del control de los bancos. En realidad, como decimos, como lo hemos explicado muchas veces, nuestro sistema monetario no es controlado por Panamá. De hecho, ninguno, por más banco central que pudiéramos tener y más emisión de moneda, ninguna economía está Nosotros totalmente estamos aislada. dolarizados, claro. Y ninguna economía Sí. está totalmente aislada de lo que pasa en el Sí. resto del mundo. Si no, pregúntale a todos los países de América Latina que tienen banco central y tienen emisión de moneda propia. tienen Todos devaluaciones. tienen igual que depender de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y tienen devaluaciones. Así es. Gracias, don Carlos, por estar Gracias, con nosotros. por supuesto. Bienvenido a su casa. Gracias siempre. Y bueno, estamos pasando una etapa de transición. Esperemos que pueda ser lo más calmada posible. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Las noticias en contexto con Adela Coriad.